Pues comparto This meeting is being recorded. Muy bien, pues buen día a tothom, buenos días a todos. Hoy en la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento por imagen tenemos al doctor Aram Ehsan, que es recién estrenado R4 del Hospital Dr. Josep Trueta, y nos va a hablar sobre las lesiones quísticas pancreáticas y su diagnóstico diferencial. Aram, cuando quieras. Pues muy buenos días a todo el mundo. Como ha dicho Noemi, soy Aram, R4 del Hospital Josep Trueta, y hoy quería hablar sobre un tema que es un poco complicado si no lo hemos tocado nunca, y que son las lesiones quísticas pancreáticas, ¿no? Simplemente quería hacer un breve resumen de los conceptos básicos que tenemos que saber como radiólogo, sin entrar en cosas muy específicas, pero básicamente el objetivo es conocer un poco las lesiones básicas y cuál es el algoritmo de diagnóstico diferencial y los datos que nos ayudarán a afiliar estas lesiones, ¿no? Dicho esto, empezaremos con ver los objetivos de esta sesión, ¿no? En primer lugar, serían conocer el diagnóstico diferencial de las lesiones quísticas pancreáticas. Veremos la larga lista que incluye todas las lesiones que están incluidas. Después determinaremos el rol del radiólogo y de las pruebas de imagen en el estudio de las lesiones quísticas pancreáticas. Vamos a ver un poco por encima los hallazgos radiológicos que nos van a ayudar a orientar una lesión quística pancreática, y después a reconocer toda esta serie de datos clínicos epidemiológicos que van a ser importantes en su diagnóstico diferencial. Que esto es importante en filiar cualquier tipo de lesión en el ámbito de radiología, pero es especialmente importante en las lesiones quísticas pancreáticas, como veremos a continuación. Y luego, por último, vamos a revisar algunos puntos clave sobre el seguimiento y el manejo de estas lesiones. Entonces, como conceptos introductorios, pues tenemos que saber que las lesiones quísticas pancreáticas son más frecuentes de lo que pensamos. Hay series, sobre todo de necropsias, en las que se filia que hay un 20-50% de la población que tiene algún tipo de lesión quística en el páncreas. La mayoría son incidentales y han ido en aumento en los últimos años por, como ya sabemos, un aumento de demanda y mayor resolución de las pruebas radiológicas que hacemos, ¿no? Tenemos que saber que algunas de ellas tienen potencial maligno y que, aunque muchas veces van a presentar una imagen clásica radiológicamente, muchas otras veces nos vamos a quedar en el cajón de lesión quística pancreática indeterminada, ¿no? Porque en estas lesiones existe mucho overlap y algunas de estas lesiones tienen presentaciones atípicas que hacen de mímic con otros tumores que pueden ser potencialmente malignos. Y muchas veces radiológicamente nos quedamos sin armas y aquí es donde entra la controversia en el manejo adecuado de estas lesiones, ¿no? Que durante los años ha ido cambiando mucho, hay muchísimos algoritmos que lo filian en función del tamaño y bueno, está todo muy complicado y al ser tan complicado y haber tantas cosas, normalmente quiere decir que no hay un acuerdo, ¿no? Por eso es muy importante en estas lesiones el manejo multidisciplinar con otras especialidades, sobre todo cirugía y digestivo, ¿no? Entonces tenemos que saber que hay una serie de hallazgos que, sea cual sea la lesión, como ya veremos más adelante, nos van a sugerir malignidad, ¿no? Y en el caso de las lesiones del páncreas son la dilatación del Wilson, sobre todo cuando es más de 7 milímetros, cuando estas lesiones son sintomáticas, cuando existe nodularidad, como más grande peor, septos irregulares, paredes gruesas y en caso de lesiones mucinosas, pues calcificaciones periféricas groseras, ¿no? Serían toda una serie de hallazgos que tanto en la lesión inicial como si aparecen en el seguimiento nos tienen que hacer preocupar para malignidad y plantear una posibilidad en el comité de que sean resecadas quirúrgicamente en función de si el paciente lo tolera, ¿no? Unas breves introducciones sobre el rol de la imagen, ¿no? En estas patologías. Las pruebas más importantes eran el TAC, la resonancia y la condoscopia. El TAC a menudo representa el diagnóstico inicial, porque ya hemos dicho que muchas de estas lesiones van a ser incidentales, ¿no? Va a permitir caracterizar la lesión en la mayoría de casos y hacer un primer diagnóstico diferencial y después también afiliar las relaciones anatómicas con los vasos y las estructuras adyacentes. Y en un mundo ideal, para afiliar una lesión pancreática quística, sobre todo si tiene porción sólida asociada, sería hacer una fase arterial y portal, sobre todo al principio, ¿no? En el estudio inicial, que como ya hemos discutido en esta discusión previa, pues la fase arterial nos permitiría descartar una de las entidades que son raras, pero que no es infrecuente encontrar, que es la degeneración quística de un tumor neuroendocrino, ¿no? Que sería mucho más evidente en una fase arterial. Después la resonancia nos va a permitir una mayor resolución morfológica, como ya lo sabemos, y permite visualizar mejor el componente quístico, porque hay lesiones que son muy evidentemente quísticas en el estudio TAC, pero hay otras que tienen un componente sólido quístico mixto, muy heterogéneo, y a veces cuesta definir por TAC que realmente son lesiones quísticas.
Entonces la resonancia nos ayuda mucho con esto, sobre todo en las secuencias muy potenciadas en T2 con saturación grasa. Aparte, la colangioresonancia permite, ¿no?, determinar la afectación y la comunicación de esta lesión con el Wilson, que es un hallazgo importante, como ya veremos luego, que nos acota el diagnóstico diferencial a solo 2 lesiones, ¿no? Y que junto con los antecedentes clínicos y epidemiológicos pues nos permite hacer el diagnóstico diferencial de estas 2 lesiones. Las lesiones que os he dicho son el pseudoquiste y el mucinoso papilar intraductal. Las secuencias que recomiendan es un T2 que puede ser variable, hay un T1 que puede ser variable, un T2 con FATSAT, las secuencias de colangio y la secuencia de difusión, que como ya hemos hablado antes, pues bueno, es debatible el uso que tienen, ¿no? Al igual que las secuencias post-contraste, que al menos se recomienda en el estudio inicial, en los protocolos. Entonces, la endoscopia es otra prueba que recientemente se ha incorporado en el manejo y seguimiento de estas lesiones. Y la endoscopia, las ventajas que tiene son 2, que primero es una prueba que permite filiar muy bien la morfología, tanto la porción quística y sobre todo la sólida. Se supone que es la prueba más sensible para detectar porción sólida en una lesión predominantemente quística, y además nos va a permitir tomar una muestra del líquido para analizar, que es otra de las cosas que podemos hacer ante una lesión intervenada o pacientes de alto riesgo quirúrgico, pues para afiliar un poco la lesión antes de tomar una decisión, ¿no? A grandes rasgos, como conceptos muy básicos, el rol del radiólogo sería reconocer las lesiones que son claramente benignas para no seguirlas más, cuando tiene una presentación típica, recomendar seguimiento en lesiones que quedan en el cajón de indeterminadas para ver qué hacemos con ellas, si hacemos una PAF, si hacemos seguimiento, si las resecamos en función del paciente, la importancia del comité multidisciplinar otra vez, y por último identificar las lesiones que tienen criterios de sospecha de malignidad para plantear en el comité que sean resecadas, ¿no? Entonces, sobre el diagnóstico diferencial, como os he puesto en la lista de la derecha, vemos que hay muchas entidades que pueden dar una imagen de lesión quística pancreática con componente más o menos sólido, ¿no? Vemos que arriba de todo está el pseudoquiste, que va a ser la lesión más frecuente. Hasta el 85% de lesiones quísticas del páncreas van a ser pseudoquistes. Pasa que, como veremos luego, no le podemos llamar a todo pseudoquiste porque necesitaríamos un antecedente de pancreatitis o como mínimo traumatismo pancreático. Entonces ya entramos a otras lesiones, como serían puramente los tumores quísticos del páncreas, que habrá 4 que son más frecuentes y otros que son más raros. Y después están las lesiones sólidas con degeneración quística, donde entrarían el adenocarcinoma pancreático, tumores neuroendocrinos, metástasis, etcétera, etcétera. Y por último, los quistes epiteliales, que no son tan frecuentes, pero bueno, que se asocian al síndrome de von Hippel-Lindau y a enfermedades como el riñón poliquístico y la fibrosis quística. Entonces, bueno, como os he puesto aquí a la izquierda, pues el 85% de estas lesiones van a acabar siendo pseudoquistes, y de las que no son pseudoquistes y son tumores propiamente quísticos del páncreas, tumoraciones primarias, pues al final van a ser 4, ¿no? La mayoría van a ser cistadenomas serosos, las neoplasias quísticas mucinosas, las intraductales papilares mucinosas y las quísticas pseudopapilares. Entonces, bueno, ya vemos que hay una lista muy grande de diagnóstico diferencial, pero que al final muchos acaban siendo de pseudoquistes y los que no son pseudoquistes pues acaban siendo 4 entidades solo. Aquí os dejo un resumen de una imagen donde se ven estas entidades que vamos a trabajar una a una en las siguientes diapositivas. Entonces, empezamos con el pseudoquiste. Como ya hemos dicho, la lesión quística pancreática más frecuente, hasta el 85%, pueden tener un gran tamaño, suelen ser lesiones que son uniloculadas y bien definidas, y puede haber varios, que esto es un factor que veremos luego que también nos acota el diagnóstico diferencial. Si vemos varias lesiones quísticas pancreáticas, pues acaban siendo la gran mayoría o pseudoquistes o tumores intraductales. Recordad que el 15% de los pacientes con pancreatitis desarrollarán pseudoquistes y que no podemos llamar pseudoquiste a cualquier lesión, como hemos dicho antes, ¿no? Requiere un antecedente al menos que nos apunte a que haya podido haber una pancreatitis tanto aguda como crónica previa, ¿no? Como sería la alcoholemia, una pancreatitis o antecedente de trauma, o como por lo menos antecedente de enfermedad litiásica biliar. Entonces, aparte del pseudoquiste como tal, la lesión quística, pues podríamos ver otros cambios inflamatorios peripancreáticos y pues secuelas de que haya habido una pancreatitis previa en ese lugar, ¿no? Como serían pues láminas de líquido parcialmente coleccionadas en los espacios pararrenales, etc. Suele tener las localizaciones típicas que ya conocemos, que son las mismas por las que se distribuyen los cambios inflamatorios de la pancreatitis, siendo el saco menor y los espacios pararrenales anteriores las más frecuentes. Entonces, normalmente son quistes uniloculares muy bien definidos, pero a veces pueden tener nodularidad
que se puede ver tanto en el TAC como sobre todo en la resonancia, ¿no? Pueden tener nodularidad periférica, detritus, pero generalmente pues es esto, ¿no? Es detritus o hemorragia secundario a la necrosis parenquimatosa que se suele asociar a las pancreatitis y no suele realzar nunca. Como curiosidad y como otro dato que nos permite pues filiar estas lesiones, existe una comunicación con el Wilson que idealmente va a ser descubierta pues a través de una secuencia de colangioresonancia o con la econdoscopia, que también lo puede ver, aunque la colangioresonancia es más sensible. Aquí os pongo una imagen típica de un pseudoquiste en localización típica detrás del páncreas. Vemos que además se asocia a colelitiasis, como vemos en la izquierda, hay varias litiasis en la vesícula biliar, y el páncreas, que está comprimido anteriormente, pues tiene una dilatación del Wilson, probablemente por una obstrucción del outlet, y vemos secuelas de pancreatitis crónica en forma de calcificaciones glandulares pancreáticas. Esta lesión, con los antecedentes que vemos y solo con la imagen, pues es muy sugestiva que sea un pseudoquiste pancreático. Como vemos en la imagen de la izquierda, estos pseudoquistes pueden alcanzar un gran tamaño, y como vemos también en la foto de la izquierda, pues pueden ser múltiples, ¿no? Que es lo que hemos dicho antes, que al ver varias lesiones quísticas pancreáticas nos va a acotar un poco el diagnóstico, y pseudoquiste es una de las cosas que nos estamos planteando. Empezamos con los tumores puramente primarios quísticos del páncreas, y el primero que vamos a ver es el cistadenoma seroso. Este es el conocido como el tumor de la abuela, porque se da mayoritariamente en mujeres y la edad media son unos 70-75 años. Es un tumor benigno que no va a requerir ni seguimiento ni intervención quirúrgica, a no ser que mida más de 4 centímetros o que tenga síntomas. Como curiosidad, estos tumores suelen tener un crecimiento lento, pero no se sabe exactamente por qué. Cuando llegan a los 4 centímetros suelen acelerar mucho el ritmo de crecimiento hasta un nivel de que pueden llegar a crecer 2 centímetros por año. Entonces, por eso suele recomendarse la resección, porque casi todos, cuando son de un tamaño tan considerable, acaban haciendo dilatación del Wilson y dando síntomas por puro efecto masa. Tiene una predilección por la cabeza pancreática, que pueden aparecer en cualquier localización, y la apariencia clásica y más frecuente, que es la que os pongo en las fotos de la izquierda y con la que nos tenemos que grabar a fuego, es la microquística, ¿no? Que se llama. Eso consiste en múltiples pequeños quistes agrupados con una porción sólida en forma de septos que los separan, y no suele tener, pero es típico y prácticamente patognomónico la presencia de una cicatriz central, que es más fácil visualizarla por resonancia, aunque es infrecuente, un 20% aproximadamente de los pacientes. Entonces, hay otras variantes, desgraciadamente, no siempre se presenta tan bonito como una lesión microquística calcificada con la cicatriz central. Muchas veces hay variantes oligoquísticas o predominantemente sólidas que nos plantean un diagnóstico diferencial más amplio y quedan en el cajón de indeterminadas. Como curiosidad, estos tumores se asocian al síndrome también de Wolff-Lindau, al igual que los quistes epiteliales simples. Aquí os dejo otras imágenes. Por ejemplo, está situado en la cola y vemos lo mismo, ¿no? Es una lesión solidoquística formada predominantemente por múltiples quistes pequeños que suelen medir menos de 2 centímetros, aunque esto no siempre es así y a veces hay quistes que son más grandes. Una variante oligoquística, por ejemplo, que también la puede dar el tumor mucinoso, y por eso es un challenge diagnóstico, pues bueno, vemos que la morfología es esta, ¿no? Este tumor, como vemos, es de gran tamaño y también asocia una sutil cicatriz central. Aquí en las reconstrucciones tridimensionales vemos mejor la estructura, ¿no?, que tiene estas lesiones. Esta lesión vemos que más centralmente tiene una porción sólida que predomina, y por la periferia vemos todos estos microquísticos tan típicos distribuidos pues, de forma periférica, pero también vemos que asocia dos quistes de mayor tamaño. O sea que no siempre los quistes tienen que ser de menos de 2 centímetros. Pero bueno, que la imagen típica que tenemos que memorizar es esta. Muchos quistes pequeñitos, agrupados, y una porción sólida que a veces realza. Entonces, bueno, como ya hemos dicho, las presentaciones no siempre son típicas. Esto acabó siendo un cistadenoma seroso también, pero como vemos es una lesión predominantemente sólida, que en las imágenes de resonancia sí que se ve más que tiene un componente quístico. Aquí se puede intuir por las áreas hipo, pero al final es una lesión predominantemente sólida que está realzando, y que una de las cosas que nos tenemos que plantear es que sea un tumor neuroendocrino, ¿no? El siguiente tumor que vamos a ver es el tumor quístico mucinoso. Este es el tumor que se conoce como el tumor de la madre, porque se da casi exclusivamente en mujeres. O sea, si tenemos un paciente hombre con una lesión quística pancreática, no deberíamos plantearnos este diagnóstico. La edad media del diagnóstico son 50 años, y este sí que tiene una predilección, en contraste al cistadenoma seroso, que era de la cabeza. Este tiene una predilección para el cuerpo y la cola pancreática, o la unión cuerpo-cola.
suelen tener la imagen típica, ¿no?, que nos tenemos que quedar, es una imagen quística, normalmente unilocular, con un contorno liso y bien definido, y que lo que es destacable de esta lesión es que suele tener una pared relativamente gruesa que realza, ¿no? Además puede tener septos y calcificaciones periféricas. Esto al ser un tumor de estirpe mucinosa y, como ya hemos dicho antes, hay criterios de malignidad o de degeneración maligna. Si esta lesión vemos que tiene unos septos muy irregulares, muy gordos, una pared muy gruesa, porciones nodulares, etcétera, y sobre todo si lo vemos durante el seguimiento, pues tenemos que sugerir que haya degenerado. Recordar lo que hemos dicho antes, que las calcificaciones groseras en un tumor de estirpe mucinosa sugieren malignidad, y el tratamiento de elección, si tenemos un tumor que sea sugestivo en quístico mucinoso, pues es la intervención quirúrgica, porque hasta el 20% de las resecciones salen como carcinoma invasivo. Aquí os dejo unas imágenes típicas también de esta lesión quística, unilocular, con algunos septos, alguna nodularidad en su interior, que todo esto es mucho más evidente con imágenes de resonancia, pero bueno, que en el TAC ya se ve también. Aquí otra, ¿no? Pueden ser de gran tamaño, este por ejemplo está en la unión cuerpo-cola y vemos que es lo mismo, ¿no? Una lesión quística y se intuyen unos septos en su interior que, dado el contexto clínico correcto, este por ejemplo en una mujer de 53 años, pues la primera opción diagnóstica o una de las cosas que nos tenemos que plantear como primeras opciones es un tumor mucinoso. Aquí vemos otro de mayor tamaño, con reconstrucciones MIP además, donde destaca esta pared gruesa que hemos dicho antes y una porción nodular. Una porción nodular bastante irregular, con una porción quística en su interior, estos septos irregulares, y esto en la anatomía patológica, sobre todo en la zona más nodular, acaba saliendo estroma ovárico, que es una característica típica de estos tumores mucinosos quísticos del páncreas. Como hemos dicho antes, lo mismo, ¿no? No siempre las presentaciones son lo que hemos visto. Lo típico es de este tumor, lo que tenemos que retener es pues, un tumor quístico con septos, pared gruesa, etcétera, etcétera, pero a veces hay variantes con presentaciones atípicas. Este, por ejemplo, es una variante oligoquística que, como vemos y como hemos visto antes, pues podemos confundirlo perfectamente con un cistoadenoma seroso, y de hecho es lo que se dio en el primer informe de este tumor. Entonces, cosas que nos harían ir en contra de la variante de cistoadenoma seroso, pues sería que estos quistes nos molesta que son un poco grandes para la imagen típica de microquística del cistoadenoma seroso. Tiene calcificaciones, pero recordemos que los mucinosos también tienen calcificaciones que, si son groseras, tienden a ser malignas, y que los septos y la porción sólida es demasiado gruesa, pues para quedarnos tranquilos con una imagen de estas clásicas del cistoadenoma seroso, ¿no? Esta es otra variante, por ejemplo, que es el otro extremo, ¿no? Esta es una lesión quística simple, única, que a veces estas son las que plantean más dudas diagnósticas, sobre todo si el contexto clínico no nos está ayudando. Vemos que no tiene septos evidentes en su interior, no tiene una pared gruesa que realza, no tiene nodularidad, es simplemente un quiste pancreático, y el diagnóstico diferencial pues es muy amplio con una lesión así. Entonces, en casos de estos, pues es cuando se plantea hacer una econdoscopia, hacer una PAF para ver si es estirpe mucinosa, por ejemplo. Otro tumor es el tumor mucinoso papilar intraductal, el IPMN, que se conoce. Este es el único tumor de los que veremos en esta presentación, que es ligeramente más frecuente en hombres. 65 años es la edad media de presentación y son tumores productores de mucina, ¿no? Que habrá dos tipos, en realidad tres, serían el de conducto principal, el de rama lateral y el combinado, siendo el combinado más frecuente. Entonces, estos tumores a veces ni siquiera podemos detectar el tumor en sí, sino las secuelas del mismo, ¿no? Que al fin son tumores que están situados en el epitelio secretor de mucina de los conductos principales o las ramas laterales de los mismos, y que lo que hacen es secretar constantemente mucina. Entonces, en función de si es de conducto principal, que predomina en cuerpo-cola, o de rama lateral, que predomina en la cabeza, pues haremos una cosa u otra, ¿no? Se ha visto que el de conducto principal tiene mucha más tendencia general y se tiende a hacer una actitud más agresiva y quirúrgica desde el principio, y el de rama lateral puede plantear un seguimiento, sobre todo si son menores de 3 centímetros. El de rama lateral se ve como un quiste simple, como el que hemos visto, la presentación del mucinoso que hemos visto justo antes, o también puede ser poliquístico simulando un cistoadenoma seroso. Además puede ser multifocal. Hemos visto que tanto el pseudoquiste como este tumor son las principales opciones diagnósticas que nos tenemos que plantear ante quistes multifocales en el páncreas. Tiene menor potencial maligno y por eso es que normalmente se opta por el seguimiento si el contexto clínico es adecuado y no hay signos de malignidad en los mismos, ¿no? Entonces,
como hemos visto con el pseudoquiste, lo ideal para estos tumores es realizar una colangioresonancia o una econdoscopia y demostrar la comunicación con el Wilson, que es lo que nos da el diagnóstico prácticamente definitivo, ¿no? Además de intentar comprobar que sea de estirpe mucinosa. En las imágenes del lado lo vemos, ¿no? En la imagen de arriba vemos una imagen de colangioresonancia que se ve una tortuosidad y una marca de dilatación del Wilson. Esto es algo típico que hacen los tumores de ducto principal. Y en cambio abajo vemos uno de rama lateral, que tienden a hacer quistes, tanto únicos como microquísticos, pues que se sitúan en el parénquima pancreático y que normalmente no tienen hallazgos radiológicos más allá de los que hemos visto. Aquí os dejo otras imágenes. En la derecha volvemos a ver la imagen de colangioresonancia, pero ampliada, donde se ve este arrosariamiento, esta dilatación, tortuosidad del conducto principal, que nos haría sugerir pues, que estamos ante este tipo de tumor. Y a la izquierda vemos lo mismo, ¿no? Una dilatación grosera del conducto de Wilson y se intuye cierta nodularidad, que es lo que está señalando la flecha, y vemos como hay una relativa atrofia pancreática secundaria a esta dilatación crónica del conducto, ¿no? Otra cosa interesante de estos tumores es que por la econdoscopia, cuando lo ven los digestivos, tiene una imagen clásica porque este tumor está constantemente secretando mucina, dilatando el Wilson y muchas veces también las ramas laterales. Entonces lo que ven los endoscopistas cuando llegan a la papila es una papila que está abierta de por sí y secretando constantemente mucina. Es lo que se llama la imagen en boca de pez. Entonces, como hemos dicho antes, no siempre los de rama lateral, los de conducto principal hacían la dilatación del conducto. Los de rama lateral suelen ser quistes simples, que pueden ser varios, o a veces hay la variante microquística, que es lo que hemos dicho. Aquí vemos una lesión que es sólido-quística, predominantemente quística, y los quistes son de menos de 2 centímetros, están agrupaditos, y esto muy fácilmente lo podemos confundir con un cistoadenoma seroso, que es de hecho lo que se dijo en el diagnóstico inicial de esta lesión. Como vemos y iremos viendo durante la presentación, existe mucho overlap en estas lesiones y al final nos tenemos que quedar con las imágenes clásicas que tienen cada una y después saber nuestras limitaciones y detectar los criterios de malignidad, ¿no? Esto, por ejemplo, pues se acabó confirmando que era la variante microquística de un papilar intraductal. Aquí vemos una imagen de resonancia en donde se ven, pues esto, para ilustrar la multifocalidad que pueden tener estos tumores y la comunicación que tienen con el Wilson, que también se intuye en esta imagen y que es una característica que comparte con pseudoquiste. Ahora hablaremos del tumor, el SPEN tumor, que se llama el tumor sólido y pseudopapilar. Es un tumor más raro, bastante más raro que los que hemos visto. Pasa que también tiene unos datos clínico-epidemiológicos que lo hacen muy sugestivo. Simplemente por si nos encontramos con una lesión de este tipo, se tiene que saber. Es típico de mujeres con una edad media entre 20 y 30 años, edad media 25 años. Es el que se llama tumor de la hija, ¿no? Aunque la mayoría son benignos, hasta un 10% son malignos. Entonces se tiende a optar por la resección quirúrgica. Es frecuente, en contraste con los otros, que den síntomas. Normalmente son dolor y una masa palpable en el flanco izquierdo y suelen ser muy grandes al diagnóstico, siendo de media unos 5 centímetros, que es bastante considerable. Lo difícil de este tumor es que tiene un aspecto muy variable, al igual que el cistoadenoma seroso, que puede dar muchas variantes que simulan otros tumores. Este suele ser una masa solidoquística bastante heterogénea, que puede tener bastante pinta de maligno ya desde el estudio inicial y que suele tener una cápsula y puede presentar calcificaciones. Predomina en la cola pancreática, aunque se puede dar en cualquier localización de la glándula pancreática. Aquí vemos varias imágenes que os he puesto para ilustrar simplemente que es muy frecuente que estos tumores presenten una apariencia muy heterogénea y que puede ser confundido con muchas otras entidades, ¿no? Vemos que hay variantes solidoquísticas muy heterogéneas, suelen tener esta pared que realza, suelen tener nodularidad periférica y pueden tener calcificaciones, como vemos en la imagen de la derecha. Al final nos tenemos que quedar con esto, ¿no? Tumor, mujer joven, 25 años, muy heterogéneo y suele ser de gran tamaño. Aquí lo mismo, ¿no? Aquí tenemos un tumor SPEN que parece un cistoadenoma seroso, podría confundirse con cistoadenoma seroso si no vigilamos y no miramos el contexto clínico que tenemos. Al final, si estamos ante una chica de 25 años, por mucho que el tumor parezca otra cosa, una de las opciones diagnósticas primeras que tenemos que tener es que sea un pseudopapilar y esto. Pero este, por ejemplo, tiene una apariencia típica, ¿no? Que podemos ver una lesión solidoquística bien definida, que podemos intuir que tiene pequeños quistes y vemos esta calcificación en medio que podríamos interpretar como una cicatriz calcificada típica del cistoadenoma y no diagnosticar correctamente este tumor. También destaca el gran tamaño que tiene.
Aquí tenemos otra presentación que, bueno, esta parece mucho más sólida, sobre todo en el estudio TAC, por eso se hace la resonancia, porque normalmente permite ver la porción quística mucho mejor, analizarla mejor. Y bueno, esto es un SPEN que, pues, que tenía un aspecto sólido. Y es lo mismo, ¿no? Vemos un tumor pancreático heterogéneo de gran tamaño en una mujer de 25 años. Lo primero que nos planteamos, sea cual sea la apariencia de este tumor, pues es un SPEN, ¿no? Después vamos a dar unas breves pinceladas sobre el análisis del líquido. ¿Cuándo se suele hacer este análisis del líquido? Pues lo hacemos cuando tenemos unos hallazgos indeterminados en las pruebas de imagen, que son bastantes veces, en pacientes de alto riesgo quirúrgico para ver si vale la pena o no vale la pena proseguir con la intervención quirúrgica o ver cómo se maneja. Y después se hace a veces para confirmar la malignidad previo a una intervención quirúrgica, porque a veces, sobre todo, lo que nos ayuda es a descartar que sea un pseudoquiste para no someter al paciente a una intervención que es bastante cruenta de forma innecesaria, ¿no? Aún así, el análisis del líquido a través de la PAF, como vemos en las imágenes de la derecha, no siempre es diagnóstico. Vamos a analizar varios ítems que nos van a permitir filiar un poco la lesión, son el CEA, la amilasa, la mucina, entre otros, y lo que nos va a ayudar a diferenciar es si es un tumor de tipo serosa, mucinosa o un pseudoquiste a través de los análisis de estos parámetros. Además, recordar que es el prueba más sensible para detectar la nodularidad y la porción sólida de estos tumores. Entonces, a todo esto vamos a ver un poco un approach diagnóstico que es útil para orientar tumores quísticos, ¿no? Como vemos en la imagen de la derecha, pues las guías intentan clasificarlo en 4 tipos, ¿no? En uniloculares, macroquísticos, microquísticos y quistes con componente sólido. Entonces, ante un tumor pancreático quiste unilocular, o sea, básicamente un quiste simple, lo primero que tenemos que pensar es que sea un pseudoquiste, recordar que tenemos que tener antecedente, y después ya pasamos a tumores menos frecuentes, primarios pancreáticos, que serían las neoplasias mucinosas quísticas, que es este que hemos visto antes, que era un quiste que suele tener septos, una pared gruesa, etcétera, o el IPMN de rama, el de rama, no el de conducto principal, que es el que dilataba Wilson, sino el de rama lateral, que es el que solía hacer quiste simple, y después otras entidades como quistes linfopiteliales o el cistoadenoma seroso que hemos visto, que tiene una variante macroquística / oligoquística que también puede dar una apariencia muy similar, que no siempre, como hemos visto antes, no siempre será estos microquistes arrosariados. Entonces, bueno, esto, ¿no? Unilocular, lo que nos tenemos que quedar es sobre todo descartar un pseudoquiste y después pasar en función de los antecedentes clínico-epidemiológicos, pues a otras neoplasias primarias quísticas. Después la variante macroquística, cuando tenemos un quiste en forma de macroquistes, que suelen ser de más de 2 centímetros, lo primero que tenemos que pensar es que sea una neoplasia mucinosa quística o un IPMN de rama, que aparte de la variante microquística tiene una macroquística. Además, el cistoadenoma seroso, como hemos visto antes, que es un gran mimicker, también va a tener una variante macroquística que va a parecer esto. O sea, al final el cistoadenoma seroso puede dar todo, pero la imagen típica que nos tenemos que quedar es esta que hemos visto, que es la que está arriba a la derecha, que son múltiples quistes pequeñitos y con una cicatriz central. Lo dicho, en la variante microquística, lo primero que tenemos que pensar es cistoadenoma seroso y en menor medida el IPMN, el de rama lateral, que también tiene una variante microquística y que puede simular uno de estos tumores. La clave en el diagnóstico diferencial entre estas dos lesiones, por ejemplo, sería comprobar que si la lesión conecta o no con el conducto Wilson, que nos haría elegir entre uno u otro. Porque recordar que el contacto con el Wilson solo lo hacía el papilar intraductal y el pseudoquiste. Y por último tenemos el quiste con componente sólido, que nos plantea la neoplasia pseudopapilar, una de las primeras opciones, pero esto sí tenemos el contexto clínico adecuado, mujer de 25 años con síntomas, tumor grande, etcétera, y después la neoplasia mucinosa quística. Después tenemos que plantear otras cosas como son lesiones malignas, que normalmente son sólidas, pero que han sufrido una degeneración quística, entre ellos el adenocarcinoma, tumores neuroendocrinos y metástasis. Esto es lo mismo, es un algoritmo de diagnóstico que ilustra lo mismo que acabamos de ver, que vemos una lesión quística en el páncreas e intentamos dividirlo en si es unilocular, microquística, quística con componente sólido o macroquística. En función de esto, pues procedemos, ¿no? Siempre habrá overlap y lesiones que quedarán indeterminadas, pero esto es un buen algoritmo para empezar a orientar una lesión quística. Aquí vemos lo mismo, una imagen que nos ilustra las principales lesiones. Vemos un quiste pancreático. Lo primero es, si hay historia de pancreatitis o trauma, pues decir que nos parece un pseudoquiste.
Si no hay historia sugestiva de que sea un pseudoquiste, pasamos a las neoplasias quísticas, ¿no? Entonces, aquí nos la dividen en microquístico y macroquístico, ¿no? En el macroquístico pensamos en el mucinoso, aunque hemos visto que otros tumores nos lo pueden dar también, y en el microquístico, en función de si tiene conexión o no con el ducto pancreático principal, como hemos visto antes, pues vamos a tirar hacia cistoadenoma seroso o un tumor intraductal. Entonces, para ir acabando, vamos a acumular una serie de puntos clave a recordar, que yo creo que es lo más importante de esta sesión. Si tenemos un antecedente de pancreatitis, alcohol, trauma o colelitiasis, tenemos que pensar pseudoquiste como primera opción diagnóstica, sobre todo si el quiste es unilocular y están las localizaciones típicas que recordemos antes, que eran el saco menor y los espacios pararenales anteriores. Recordar los antecedentes clínico-epidemiológicos súper importantes. Si es una mujer de 20 años, la hija, pues pensar en un SPEN. Si es una mujer de 45, la madre, un tumor mucinoso quístico. Y si es una mujer de 75 años, la abuela, un cistoadenoma seroso. Esto es epidemiológicamente lo que son más frecuentes. Si tenemos múltiples pequeños quistes agrupados con una cicatriz calcificada en el centro, cistoadenoma seroso. Prácticamente patognomónica esta imagen, pero es raro verla hasta un 20%. Si solo vemos un quiste en el cuerpo o en la cola con setos y pared gruesa, sobre todo si es una mujer de mediana edad, tumor mucinoso quístico. Si vemos una dilatación severa al Wilson, sobre todo más de 7 milímetros, más de 1 centímetro, tenemos que pensar en un IPMN de conducto principal. A veces ni tan solo se ve la porción nodular del tumor y solo lo que vemos es las secuelas de la secreción excesiva de mucina. Si vemos comunicación con el Wilson, nos acota el diagnóstico diferencial a un tumor intraductal o un pseudoquiste. Si vemos varios quistes pancreáticos, lo mismo, IPMN o pseudoquiste. Saber que el sexo masculino hace improbable la mayoría de estos tumores, pero especialmente el tumor mucinoso quístico y el SPEN son muy raros en hombres. Otros puntos claves a recordar sería que una lesión quística única, sin antecedentes que sugieran un pseudoquiste, como los que hemos visto antes, muchas veces va a quedar como indeterminada. Y pues va a promover que se hagan estudios extra como la econdoscopia con PAF, etcétera, etcétera, y se comenten en comité. Los tumores de menos de 2 centímetros, sean cual sea el tipo, suelen ser uniloculares, aún no se han desarrollado bien y raramente son malignos. Recordad que el cistoadenoma seroso y el pseudoquiste son leave alone lesions, ¿no? Que los tenemos que dejar en paz, no hace falta seguirlos, a no ser que sean sintomáticos o de gran tamaño. Saber que en lesiones sintomáticas o indeterminadas, sobre todo si son de más de 3 centímetros, se debe plantear intervención quirúrgica, pero esto siempre en el comité. Y en lesiones indeterminadas o intraductales de rama de menos de 3 centímetros, una opción es hacer seguimiento, que idealmente será con resonancia, que tiene mucha mejor resolución, tanto para ver la porción sólida como la quística. Y para acabar ya esta sesión, que ha sido corta, pero ha resumido bastantes puntos clave, veremos que las lesiones quísticas pancreáticas tienen un amplio diagnóstico diferencial y que especialmente en estas lesiones es extremadamente importante un contexto clínico y epidemiológico. Las pruebas de imagen más importantes para afiliar estas lesiones serán el TAC, la resonancia y la econdoscopia. Saber que existe mucho overlap radiológico y muchas veces tendremos lesiones quísticas indeterminadas, pero también hemos visto que hay algunas que tienen una presentación típica, sobre todo si el contexto clínico es adecuado. Saber que en lesiones indeterminadas se puede realizar la econdoscopia y PAF, que nos va a permitir analizar el líquido, filiar mejor la lesión. Entonces, en función de esto y de las características del paciente, decidir si hacemos seguimiento de intervención quirúrgica. Y saber que, bueno, que existe controversia en el manejo de estas lesiones, sobre todo en las indeterminadas, y esto adquiere importancia el manejo multidisciplinar de estos pacientes y adquirir protocolos diferentes que suelen variar entre hospital y hospital. Y con esto doy por finalizada. Y si queréis hacer preguntas, adelante. Bueno, muchas gracias, Aram, por la sesión, el resumen y los algoritmos diagnósticos que seguro nos serán útiles a todos para enfrentarnos a las lesiones quísticas pancreáticas. Te traslado una pregunta que hace la doctora María José Prieto. Aprovecho para saludarte, María José, ¿cuánto tiempo? Que pregunta que si tienes experiencia en la valoración de la glucosa del líquido intraquístico como marcador de lesiones mucinosas. No, no tengo experiencia. Entiendo que supongo que es las funciones que hacen por econdoscopia. Sí, supongo que es uno de los parámetros que se analizan en el líquido, pero la verdad es que no me he metido mucho en cómo se discierne entre una lesión y otra y en los parámetros específicos. No sé si Vale, gracias. el tema o alguien quiere dar alguna puntualización, pero yo no. Bueno, mientras yo
se me ocurre que sobre todo has enseñado imágenes de TAC. Sí. Y no sé si es porque con el TAC ya tenemos suficiente, ya podemos hacer la orientación diagnóstica, si la resonancia se reserva más a hacer los controles, ¿no? Las lesiones que haya que hacer control evolutivo, o sobre todo para los intraductales, ¿no? Y ver la conexión con el Bierstrom, no sé. Me he centrado en el TAC básicamente porque muchas veces es lo que nos encontraremos en el día a día, es en forma de lesión incidental, a no ser que seamos radiólogos de abdomen y ya estemos siguiendo una de estas lesiones, que normalmente sí que es por resonancia, muchas veces cuando te la encuentres por primera vez será por TAC. Entonces yo creo que es importante recalcar pues aunque la resonancia se ve mejor, tanto la porción sólida como la quística, creo que es importante saber por TAC las imágenes cómo son, porque muchas veces es ¿no? O cómo te las encuentras incidentalmente, y para poder empezar a afiliarla un poco antes de que se empiece a hacer el estudio con resonancia, con angioresonancia y econdoscopia. Bueno, pero a priori no hace falta, si tenemos un TAC, ¿no? Completar el estudio además con la resonancia. A no ser que el TAC sea muy conclusivo para una lesión pancreática específica, sí que se suele hacer resonancia, sobre todo para el seguimiento, que muchas acaban siendo seguidas cuando son indeterminadas. Muy bien, a ver, parece que están escribiendo en el chat ahora. Mira, de momento Laura Martos te da la enhorabuena por la sesión y dice que los resis quieren saber cómo distinguir dos de las lesiones que más frecuentemente encontramos de forma incidental únicamente por imagen: el tumor papilar mucinoso intraductal y el pseudoquiste. Vale. O sea, generalmente no plantea una duda diagnóstica, primero de todo porque el pseudoquiste suele tener antecedente casi siempre de tanto pancreatitis como trauma, como enfermedad, como mínimo consumo de alcohol y enfermedad litiásica biliar. Y por otra parte, los pseudoquistes suelen ser siempre uniloculados, suelen ser más grandes y están en las localizaciones típicas que encontramos los cambios inflamatorios en las pancreatitis, ¿no? Que serían, como hemos dicho antes, el saco menor y los espacios pararrenales anteriores. En cambio, el IPMN suelen ser quistes mucho más pequeños, que suelen estar en el cuerpo colapancreáticos y que suelen, en el TAC es difícil, pero suelen, bueno, tienen todos comunicación con el conducto pancreático principal y pueden asociar dilatación del Wilson también, que es raro en pseudoquistes a no ser que sean muy grandes, porque al final pues es una neoplasia que está metida en los ductos pancreáticos, ¿no? Y como la forma más frecuente es la combinada, pues muchas veces se ve asociada pues a dilatación del conducto. Una cosa que tienen en común, que sí que es verdad, es si son varios pseudoquistes pequeños, puede ser difícil, sobre todo si son intrapancreáticos o parecen interpancreáticos, pueden ser difíciles de diferenciar de un intraductal. Pero igualmente yo creo que en la mayoría de casos no plantea una duda de diagnóstico. Vale, gracias, Sara. Mira, María José Prieto hace otro comentario, que es que no ha podido seguir de toda la sesión, dice, y apunta que el comentario era porque también dicen que la glucosa baja, comenta que se encuentra en pacientes con pseudoquistes, y era para saber si se utilizaba de forma sistemática y si encontrábamos muchos casos de mucinosos con glucosa baja. Pero bueno, vaya, esto yo creo que es un tema más de condoscopia que... Para el pseudoquiste... de comité prácticamente, casi de comité de patobiliar, ¿no? Sí, para el pseudoquiste sobre todo lo que se usa es el valor de corte de la amilasa, ¿no? La glucosa la verdad es que no tenía ni idea que se usaba para afiliar los pseudoquistes. Bueno, muy bien, pues mira, siempre sacamos cosas nuevas. Hay otra pregunta del doctor Joan Canalías que pregunta si se utilizan a menudo los controles de seguimiento con algoritmos que llegan hasta 9-10 años de seguimiento. Sí, este es uno de los temas controversiales que hay en las guías que no se ponen de acuerdo, que, por ejemplo, hay varias guías que recomiendan seguimiento de entre 8 y 10 años de estas lesiones. Entonces, bueno, y además, porque estas lesiones pueden malignizar en cualquier momento. Entonces se recomiendan seguimientos que suelen ser muy largos. Pasa que en muchos hospitales lo que optan por hacer es que si en 3 años la lesión no ha cambiado, dejan de seguirla. Lo que pasa es que aunque la sigas 3 años o 10 años, te puede malignizar en el año 11. Entonces por eso hay el problema de consenso en referencia al seguimiento. Y por eso recalco la importancia de individualizar cada centro y cada paciente y decidir en función del approach este multidisciplinar. Porque no hay acuerdo en esto.
Perfecto. Muchas gracias, Aram. No hay más preguntas de momento. No sé si, Kai, si quieres hacer alguna aportación o Víctor, mientras Bueno, yo lo que... si no vamos concluyendo. Bueno, yo lo que tenía un par de cosas. Bueno, una, porque no sé si lo has comentado o no, o si está regulado, el tiempo de seguimiento, que es anual o está regulado, no hay... No, es lo que he dicho. En muchos centros optan por hacer hasta los 3 años el seguimiento, pero muchas de las guías que están vigentes ahora mismo recomiendan seguimiento de hasta 10 años de las lesiones quísticas pancreáticas. Pero no sé, en nuestro hospital, por ejemplo, no sé cuál es el umbral establecido. Sí, sí, o sea que probablemente depende del clínico, ¿no? Que va queriendo. Y después, bueno, yo no sé si en la audiencia hay alguien del Hospital de Mataró y del Parc Taulí de Sabadell, porque, bueno, es que hace un par de meses justamente estuve en una sesión que presentaron un software que se ha elaborado, bueno, que es de una empresa de Barcelona. Es un software para precisamente seguimiento de lesiones quísticas del páncreas, específico solo para esto, que lo he elaborado a partir de un radiólogo del Vallebrón y un gastroenterólogo también, y evidentemente un ingeniero no biomédico. Y bueno, es lo que se presentó, que está en fase de evaluación, y los que participan para validar estas lesiones, yo sé que es el Parc Taulí y el Hospital de Mataró. Y bueno, no sé si en la audiencia hay alguien que incluso, bueno, pues que precisamente, bueno, es una de las herramientas, ¿no? Que con lo que nos has mostrado, pues bueno, si en el futuro, ¿no? Podemos tener, pues se podría practicar. Ahora veo que hay, nos está comentando Francesc Novell, exactamente. Y entonces, Sí, bueno, María José Prieto, sí, la María José Prieto se lo ha cambiado, hasta está en el Parc Taulí también, y hacía comentario, ahora un comentario de si la inteligencia artificial tendría un papel, así pisándole un poco la pregunta al doctor Pedraza, que hoy no está. No, pero por esto, o sea, como no había la pregunta, precisamente me he acordado de que justamente hace un par de meses vi esta presentación y digo, voy a ver, y como, bueno, ahora nos está comentando Francesc Novell que justamente están en fase, bueno, que están ellos en este estudio y que, bueno, pues probablemente aún es la fase, ¿no? Que se está recogiendo y que tendrá que valorarse, ¿eh? Simplemente, como ha sido muy oportuno porque hace un par de meses vi esta presentación y dije, bueno, pues a ver si alguien sabe cómo está el tema y, bueno, pues supongo que aún está en fase de recogida de datos y de análisis, con lo cual vamos a ver si en el próximo futuro, en alguna otra presentación, pues igual tenemos el software ya disponible. Ya nos contará, dice María José, o sea que yo creo perfecto. que el doctor Pedraza, que estará al tanto, ya os enganchará para que nos compartáis para los que nos resultados cuente. Sí, muy bien. Muy bien. Pues yo creo que no hay más preguntas. Víctor. No, pues muy bien. Muchas gracias, Noemí, por la moderación, y a ti, Kai, muchas gracias por las aportaciones como experto, y sobre todo muchas gracias, Aran. Yo creo que ha sido una excelente presentación, una revisión exhaustiva, ¿no?, de los hallazgos principales de las lesiones quísticas pancreáticas, sobre todo de los 4 principales tumores, ¿no?, el tumor mucinoso, el intraductal, el tumor cistoadenoma y el pseudopapilar, ¿no?, y que aparte de las características clínicas y de los hallazgos, es muy importante lo que has dicho que es muy gráfico, ¿no?, de la edad, del tumor de la abuela, el tumor de la madre, el tumor de la hija, y después pues el algoritmo esto también súper útil que has planteado de que si es tumor unilocular, si es microquístico, macroquístico, todo esto nos ayuda mucho, y sobre todo los hallazgos estos característicos que sugieren malignidad. Pero no obstante, también un dato muy importante que yo creo que vale la pena que nos quede claro es que la mayoría, sobre todo si son uniloculares, son pseudoquistes. El problema es que muchas veces no tenemos el antecedente para confirmar que sea un pseudoquiste y tenemos que seguirlos por si acaso fuesen un tumor intraductal, ¿no?, papilar. Y esto pues genera mucha controversia
genera el problema este que habéis comentado, que como ha comentado Kai al principio de la sesión, pues es importante que haya un trabajo multidisciplinar, porque no hay un claro consenso, ¿no? Y sobre todo es la piedra angular que tenemos ahora, y creo yo, con las lesiones quísticas, ¿no? Porque los que tenemos claro el diagnóstico, pues hay unos hallazgos característicos que has enseñado, pero a veces estas lesiones indeterminadas son las que realmente generan problemas, que ojalá nos ayude la inteligencia artificial, que no estaba salvo hoy para hacer la pregunta, pero ha salido el tema porque es inevitable. Y no sé, Aram, si quieres añadir algo más. Yo creo que esto es un poco el resumen. Creo que, bueno, felicitarte por la sesión, felicitar también a la audiencia por la participación, y sin más os invito ya a la sesión de mañana, que la dará el doctor Iván Vollmer y nos hablará sobre el papel del TAC espectral en la valoración de la hipertensión pulmonar. Sin más, buenos días a todos y que paséis un buen día. Que vaya bien. Hasta luego. Gracias. Adiós.